Ya inicia. Ya está aquí. El programa innovador de los sábados. Para activarte. Para motivarte. Para informarte. Y por supuesto, para inspirarte. Súbete con nosotros toda una hora. ¡Súbete a la ola! Para mí, conocer el Palacio Nacional, recorrer sus pasillos, ver los bombillitos navideños, es un sueño hecho realidad. A mi hijo Javier José, que cuando llegó aquí dijo, wow, qué castillo. Espero que cuando tenga madurez se sienta orgulloso de su papá y se sienta orgulloso de los hombres y mujeres que trabajan en esta casa de gobierno. Que esa luz, que es la Navidad, nos va a guiar a cada una y a cada uno de nosotros. Un verdadero regalo de Navidad. Hola amigos, para exhortarlos a que sigan quedándose en casa, acatando todas las normas que nos han dado y decirles también que es un momento oportuno para orar por nuestro país. Vamos a orar por nuestro país, vamos a cubrirlo con la sangre de Jesús y a declarar que el amor de Cristo perdura para siempre. Él es bueno. Y quisiera terminar con Filipenses 4:6 que dice, por nada estés ansioso, sean conocidas tus peticiones delante de Dios y dale las gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo. Feliz Navidad para todos nuestros seguidores desde Súbete a la Ola. Una vez más estamos con ustedes ofreciéndoles temas de importancia y relevancia para toda la nación dominicana. Esperamos que ustedes mantengan siempre en alta la guardia ante el COVID para que podamos ver un año nuevo con salud y con la esperanza de ver erradicarse esta terrible pandemia que agobia tanto a la nación y al mundo entero. Hoy tenemos un programa un tanto diferente, como último programa de este año 2020, en donde tenemos dos personas muy valiosas para nosotros y de invitados. Ellos son la señora Josefina Arbelo Tejada. Ella posee una licenciatura en Sociología, especialidad en Metodología de la Investigación Científica y Epistemología de la UAS. Maestría en Género y Desarrollo del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, diplomado en Administración Electoral, Universidad Católica de Santo Domingo. En la UAS también participó de estudios, tiene estudios y publicaciones realizadas, en la UAS, revista científica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con el artículo Derecho al Voto y Participación Política de las Mujeres en República Dominicana. En INTEC, Miradas desencadenantes, con el título Hacia una construcción de la autonomía de las mujeres, Santo Domingo, República Dominicana. Editora Búho. En esta publicación nos fue publicado el trabajo titulado La presencia de las candidaturas femeninas y de temas relacionados con la situación de las mujeres en los medios de comunicación de la República Dominicana durante las elecciones congresuales de mayo 2010. Miradas desencadenantes, construcción del conocimiento para la igualdad. Eso fue en INTEC de Santo Domingo. Por otro lado también, poder y representación femenina de participación ciudadana. Estudio exploratorio sobre condiciones organizativas del municipio de Vallaguana. CE-Mujer, aquí en Santo Domingo.
Tenemos también aquí a nuestro querido señor Luis Vergés Báez. Él es psicólogo de profesión, él dirige el Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Procuraduría General de la República, así como también el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia, investigador con 3 estudios científicos publicados, así como también escritor con 5 libros publicados. Es coordinador académico de la Maestría de Psicología Clínica en la Universidad Católica de Santo Domingo, especialista en Psicología Clínica con maestría en Terapia Familiar y de Pareja. Ambas personas poseen un currículum demasiado amplio, por eso lo hice un poco más resumido, pero con nosotros tenemos a estos 2 personajes de la vida diaria y cotidiana de la República Dominicana. Bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a este su programa Súbete a la Ola. Señor Luis y señora Josefina. Muchas gracias por invitarnos a su programa, que parece va a resultar bastante interesante porque habrá diversidad de temas para el fin de año, para cerrar el año. Así es. Así lo veo yo también. Muchas gracias por la invitación y creo que podemos articular un mensaje interesante para la ciudadanía que mucho lo requiere en esta época del año. Eso es así. No, realmente es un año muy complejo. Yo entiendo que como muy pocos vistos en la historia del país y del mundo. Entonces tenemos mucha tela por donde cortar. Antes que todo, quiero decir que a nivel nacional el año 2019 tuvo distintos matices. Fue un año cargado de primeras veces y de importantes acontecimientos políticos y judiciales, lo que dio paso a que sucedieran otras cosas más trascendentes en este 2020. Como por ejemplo, el escenario político que envolvió las elecciones primarias, la preparación para las elecciones presidenciales de este año, o sea, estamos hablando del 19 para el 2020. Los contextos en que se situaron hechos como Está muteado. No se escucha. No se Tiene oye. su micrófono cerrado. César. Sí. Dígame. No, que tenía el micrófono cerrado y no se escuchó nada. Tenía su micrófono apagado. ¿Cómo va a ser? Pues yo lo tengo activado. Ahora se activó. Bueno, será entonces una falla técnica. No diciendo que sucedieron tantos acontecimientos desde el 2019 para acá que fueron la antesala a lo que ocurrió todo en el 2020. Vuelvo y repito, porque no se me escuchó, como la captura de César el Abusador, las falacias que afectaron al turismo, o sea, me refiero a los escándalos de falsas promociones, los escándalos de tribunales, fuera bajo los temas de Odebrecht, Miriam Germán o feminicidios insólitos. Y tenemos un primer tema, la celebración de unas elecciones primarias por primera vez en el país que resultó conflictiva durante los meses antes por desacuerdos en llevarla a cabo. El día de la votación por malas prácticas y posteriormente por supuesto fraude. Con relación a las elecciones, digamos en febrero fueron las primeras, las municipales. Municipales que fueron suspendidas. Creo que fue la primera vez en la historia que algo así sucede. ¿Qué a ustedes les parece ese acontecimiento? Bueno, realmente fue un acontecimiento bastante traumático para el país. Como usted acaba de decir, es la primera vez que se suspende un proceso electoral. Sí. Ocurrió principalmente por, digamos,
que el sistema tecnológico no fue la mejor opción, a pesar de que se le había indicado en varias ocasiones a la Junta Central Electoral la importancia de hacerle una auditoría a esos equipos y probarlos de una forma con antelación, porque era la primera vez que el país iba a utilizar equipos para votar y contar al mismo tiempo, o sea, la votación y el conteo de los votos, porque los equipos anteriores habían sido simplemente para transmitir información y comprobar la cédula y pasar el voto, pero esta vez el voto iba a ser automatizado. Y varias organizaciones de la sociedad civil insistieron en que debía probarse los equipos y además auditarse por a veces los temores que hay de que podrían ser hackeados esos equipos, y la Junta Central Electoral realmente no tomó en consideración esas observaciones que se hicieron. Y inició el proceso que lamentablemente terminó en una suspensión de las elecciones, porque muchos candidatos no aparecían en el voto electrónico. Y ya a las 11 de la mañana ese proceso estaba suspendido. Fue algo muy frustratorio. Fíjense que eso provocó que muchos jóvenes se involucraran en un movimiento frente a la bandera por la suspensión y la negación al voto. Hubo mucho temor de qué iba a pasar, si se iba a poder hacer de nuevo las elecciones en el proceso inmediato. Y lo que más temor causó fue que 15 días más adelante entonces nos enteramos del problema del COVID, la pandemia, la situación tan peligrosa que era aglutinar muchas personas en un lugar para votar, y eso creó incertidumbre en la posibilidad de que pudiera hacerse las elecciones. Por suerte, que un mes después, en marzo, realmente se hicieron las elecciones y fueron elecciones que no tuvieron grandes dificultades. Mucha gente fue a votar, se conservó la distancia, se exigió el uso de la mascarilla y por suerte el proceso se dio. Bueno, en relación a mí, yo considero que esa concatenación de acontecimientos pudieran tener dos lecturas. Una lectura negativa desde el punto de vista de lo lacerada que estaba la confianza de la población, sobre todo en la clase política. Y esos eventos se convirtieron como en una especie de detonantes para que la población expresara su malestar. Y desde el punto de vista positivo, yo creo que la sociedad dominicana demostró algo que no había mostrado en muchos años, y era la ruptura con ese estereotipo de pasividad, ese estereotipo de aceptarlo todo independientemente de que conviniese o no. Y eso envió un mensaje interesante a la clase política, independientemente del partido que fuese. Y ya luego, cuando vinieron los acontecimientos del COVID-19, pienso que con esa lección aprendida y el proceso electoral debidamente desarrollado y la emergencia de un nuevo liderazgo, pienso que ese nuevo liderazgo ha tomado muy en cuenta esa lección aprendida. Fíjense cómo en un contexto de incertidumbre, de muchas patologías que emergieron como resultado del COVID-19, ahora el reto más grande que nosotros vamos a tener es la salud mental. Ya hay un pronóstico de parte de los organismos internacionales de que tenemos que prepararnos para crear una plataforma para darle respuesta a las problemáticas de salud mental, que definitivamente si no atendemos eso de manera prioritaria, pues muchas cosas se nos van a caer, porque todo lo que es técnico, material, institucional, lo maneja la condición humana. Y un ser humano que no tenga salud mental, pues no va a ser eficiente en ninguna de las áreas que se desempeñe. Yo quiero valorar aquí en este contexto, en medio de la incertidumbre, fíjense que se necesita de un liderazgo que maneje el discurso con ecuanimidad, libre de ese alboroto
lingüístico a que nos tiene acostumbrada la jerga política dominicana. Y ya ustedes ven lo que ha pasado en Estados Unidos con el desastre del discurso que ha manejado el presidente Donald Trump. Ya ustedes vieron lo que pasó en Brasil. O sea, esos son elementos que se convierten en detonantes, que no agregan nada positivo a una situación de incertidumbre. Por el contrario, lo que se hace es que se caotizan los procesos y no se soluciona nada. Pienso que en ese sentido nosotros hemos sido dichosos, porque hemos estado viendo un discurso ecuánime, propositivo, se está yendo al ritmo de cómo va la pandemia, se está haciendo una lectura de lo que son las necesidades ciudadanas, no se están tomando decisiones extremistas, como que se aprieta, pero también se afloja. Entonces, ese tipo de manejo, en alguna medida, es fundamental ver hasta dónde lo podemos llevar, sobre todo porque no hemos cerrado el capítulo de la pandemia. Ahora se habla de una nueva cepa. Entonces, lo que menos nos conviene a nosotros es complicar este escenario de salud con un escenario de otro tipo, que pueda agregar más ingredientes estresantes a una población que ya está lacerada en su confianza, en la credibilidad, en la esperanza y todo lo que tiene que ver con una actitud saludable en medio de esta situación. Usted sabe, señor Vergés, que eso que usted dice de la parte positiva, un elemento muy importante que se dio en estas elecciones fue que siempre nuestras elecciones tienen un derroche en el uso de dinero para la campaña. Y en esas elecciones municipales, muchos candidatos y candidatas que no tenían recursos, pero fueron muy creativos, desarrollaron una capacidad para convencer a la población de sus propuestas, a pesar de no tener recursos, y lograron salir triunfantes en las elecciones. Yo pienso que este proceso ha contribuido a que la gente, desde el punto de vista político, empezara a reflexionar desde otro punto de vista, mirar mejor la realidad como es, ¿no? En las condiciones en que estábamos, y mirando hacia atrás esos procesos eleccionarios anteriores y con bastante corrupción, que el país tiene que empezar a trillar por otro camino. Mire, lamentablemente hay una encuesta que dice que a pesar de que la gente está en contra de la corrupción, un 89% decía que hay mucha corrupción y hay que combatirla, pero un 60% en esa misma encuesta decía que estaba dispuesto a votar por un candidato que fuera corrupto. Imagínate. Oiga, qué contradicción. Sin embargo, fíjense cómo ahora en este proceso parecería que estamos superando eso, que estamos mirando este proceso desde otra óptica, porque muchos de esos candidatos y candidatas no tenían recursos para convencer desde un punto de vista monetario, para comprar un voto, para atraer el clientelismo, sino sus propuestas. Y eso fue escuchado por la población y esas candidaturas lograron ser triunfantes. Yo pienso, igual que usted, señor Vergés, que sí, que creo que estamos abriendo nuevos caminos y que los procesos difíciles que estamos viviendo nos están haciendo reflexionar sobre nuestra realidad para asumir un rol desde otra óptica. Pudiera decirse que las mismas crisis que provocó el gobierno pasado y en combinación con la pandemia fue lo que puso al desnudo la realidad de los políticos. Y como usted bien señala, señora Josefina, que dice que muchos políticos que carecían de recursos económicos, pues lograron su objetivo por su discurso, por lo que ofrecían, por su integridad, etcétera, etcétera. Y realmente eso fue lo que tumbó a muchos que era más de lo mismo y le dio la oportunidad a otros que ofrecían ciertas oportunidades diferentes a lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿será que, bueno, será no? Fue realmente que puso al desnudo a estas personas y a este gobierno pasado, y lo que motivó también a que esta juventud y la población respaldara a la juventud que se movilizaran a la Plaza de la Bandera. Eso también fue otro suceso que
marcó un hito en la República Dominicana. Miren, yo considero que con Josefina estoy bastante de acuerdo con esa reflexión. Pero yo quisiera agregar algo importante. Usted sabe que los paradigmas cambian. Un paradigma no es más que una manera de entender, pensar, sentir una realidad que inspira una práctica de acción que se mantiene durante siglos en algunos países. Lamentablemente nosotros hemos sido objeto de un paradigma de hacer política muy centrado en el clientelismo, en la corrupción, en la alienación de la población con una serie de mensajes falsos, con promesas incumplidas. Y llegó un momento como que la sociedad dominicana se adaptó a vivir y a convivir con ese paradigma. Sin embargo, estos acontecimientos que narraba doña Josefina desafían ese paradigma. Fíjense cómo ahora la clase más vulnerable no es la pobreza. Ahora la clase más vulnerable es la política. Porque ahora resulta que todos los pobres, más la clase media y los ricos, tienen la mirada puesta en los políticos, porque les están demandando a los políticos que cambien el paradigma. Y lo peor que puede hacer la clase política es no hacerle caso a ese mandato que tiene la población. Exacto. Fíjense lo que ha pasado, por ejemplo, con la presión que hay sobre el Congreso, porque la población entiende que el Congreso encarna los privilegios de la clase política. Y miren ustedes lo que está pasando ahora con la presión en ese sentido. Pero la presión también, el estilo faraónico, a que alguna vez nos acostumbramos a ver los políticos, ese estilo de vida que no se corresponde con la realidad de una nación como la nuestra, está también siendo cuestionado. Ahora no es como antes, que se invisibilizaba la verdad. Ahora es lo contrario, ahora se visibiliza en demasía. Se visibilizan que los méritos, pero se visibilizan también las debilidades. Y se satiriza. Porque cualquier muchachito te agarra una imagen de un político arrogante, por ejemplo. Hemos visto casos de gente que quiere ejercer tráfico de influencia y le tiran ahí un video y lo suben a YouTube y a todas partes. Ahora todo el mundo se da cuenta de las debilidades. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que este paradigma no va a cambiar porque la clase política lo desee, sino porque la sociedad está presionando para que eso ocurra. No, y que el pueblo se empoderó. Eso es lo más grande. El pueblo se empoderó. Definitivamente está empoderado, y es importante que nosotros sepamos esto, porque aquí viene lo que se llama la inteligencia emocional. Ya ahora el poder no te lo da la posición que tú tienes como político. Ahora el poder te lo da la inteligencia emocional para tú poderte manejar en este contexto. Y es lo que están haciendo algunos, y comenzando por el presidente de la República. Fíjatelo bien, que él ha estado manejando desde su inteligencia emocional la actual situación. Y eso está siendo valorado, y te estoy hablando ahora como psicólogo. O sea, yo tengo una valoración, y aquí no es porque sea presidente, es porque en el ejercicio como él lo está asumiendo, no se está viendo el presidente clásico, ¿no? Se está viendo una persona que está con la inteligencia emocional asumiendo con equilibrio esta situación que es bastante desafiante. No, y que no puede salirse de lo ofrecido, de lo prometido, porque entonces se tiraría al suelo todo su ofrecimiento, valga la redundancia, de su campaña política. Él tiene que darle valor a lo que prometió y a lo que expresó. Sí, yo creo que, como usted decía, señor Vergés, la gente o los jóvenes, ¿verdad?, en las redes sociales han convertido las redes sociales, yo diría, como una justicia virtual. O sea, están haciendo justicia desde esos espacios. Y aquellos que, y no solamente con el pasado, con los políticos del pasado, que son los que están siendo más vistos, ¿verdad?, sino es también poniendo en aviso a los políticos del presente, en el sentido de que son los que están gobernando, porque también son políticos del pasado, ¿verdad?, pero que están gobernando, en atención a que las cosas ya no son como antes. Como usted dijo, se están rompiendo los paradigmas. Ya porque tú seas político y estés en una posición de poder
y tengas recursos económicos, vas a poder imponer tus ideas, aunque el resto de la población no esté de acuerdo. Entonces, esa justicia virtual que se está dando ha puesto en sobreaviso al presidente también. Y cuando el presidente toma una decisión determinada, como ya lo hemos visto, entonces dice, no, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso, nosotros queremos tal cosa, y usted debería tomar en consideración tal situación. Inteligentemente, como usted ha dicho, su inteligencia emocional le ha puesto a él a pensar y repensar en sus medidas, por la cual muchas de ellas o algunas de ellas han sido cambiadas. Y otras, claro, están que no, a veces no son solamente por la voluntad o el buen deseo de cada uno de nosotros, sino porque son medidas necesarias que hay que aplicar y no ya ameritan que se mantengan, principalmente las medidas de la cuarentena con lo del COVID y el toque de queda. Pero la gente está tan atenta a estos procesos que las redes sociales han dejado de ser un simple espacio para comunicarse, entretenimiento, intercambiar fotografías o pasajes donde están en algún momento determinado, sino están mirando por dónde está conduciéndose el país y sobre eso están hablando, están criticando y están opinando. No solamente criticando, sino también dando sus opiniones. Y eso ha sido un elemento muy importante para este proceso, porque nos ha permitido, perdón que ahora me está sonando el celular. Bien, ha permitido que este proceso realmente tenga otro resultado, que ya no sean las redes sociales el espacio simple para entretenerse o comunicar pasatiempos, sino que se ha convertido en un espacio para poder participar en la toma de decisiones desde cualquier rincón del país y desde cualquier tipo de organización. O sea, ya no hay que estar ni siquiera organizado en una junta de vecinos, en una organización de la sociedad civil, en una iglesia o en un partido, sino que podemos opinar como simples ciudadanos y ciudadanas. Y eso es un espacio que hay que valorar. Y ha permitido que realmente los políticos empiecen a poner el oído y el corazón, ¿verdad?, en la población, que generalmente ocurría solo en los momentos electorales. Cuando está dándose la campaña, pues muy bien, el pueblo es tomado bien en consideración. Luego, pues se olvida. Y ya no me acuerdo de lo que dije. Y el dar seguimiento a esas propuestas y además, independientemente de las propuestas, a las funciones por las cuales usted ha sido electo, independientemente de sus propuestas, tienen que ser tomadas en consideración y están siendo tomadas en consideración por la población. Déjeme hacer una pregunta a ambos. Usted, ahora que estamos hablando de COVID, de pandemia y de todo el recogimiento a nivel poblacional, ¿ustedes consideran que este desorden, esta desobediencia a un protocolo, a lo que está establecido por la cuarentena y por el toque de queda, estas personas que se niegan a obedecer estas determinaciones, es a causa de una mala costumbre, a causa de, yo me atrevo hasta a pensar, cuidado sí, de consumo de drogas, porque aquí todo se ha diversificado tanto, pero me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes con relación a esto, pero déjenme ir a una breve pausa para que ustedes nos contesten luego de que regresemos, si les parece, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a una pausa. Ante todo, darle las gracias y saludar la actitud positiva y el gesto noble del señor presidente de la República por permitir al Colegio Médico Dominicano y a los médicos a nivel nacional este gesto
de llegar en el día de hoy a este acuerdo. Arribamos a este acuerdo histórico que se firma en este momento aquí en el Palacio Nacional. Nosotros creemos en el presidente de la República. Nosotros sabemos que el presidente de la República es un demócrata y que como demócrata también tiene niveles de aceptar el disentir de cualquier institución. Estamos hablando de que tenemos un presidente y una vicepresidenta que son demócratas y toleran el disentimiento y lo aceptan como demócratas al fin que son ambos. Que si en un sector quiero dejar un legado en la República Dominicana es mejorar la calidad de la salud de nuestro país. Y para eso tenemos que caminar de la mano con los médicos. Y principalmente estamos de acuerdo que para tener una buena calidad de salud tenemos que dignificar el trabajo. Pero hemos llegado a un acuerdo porque tanto el Colegio Médico como nosotros lo que queremos es lo mejor para la salud. El gobierno aumentará en un 30% el salario base, más el incentivo por antigüedad en el servicio de los médicos que laboran en el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, los hospitales de autogestión, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 a partir del 1 de junio del 2021. Ha llegado la Navidad, el tiempo de celebrar en familia y compartir un mensaje de esperanza con toda la humanidad. Hoy, no quiero dejar de recordar a quienes viven una situación difícil por razones de salud o por razones económicas. También aquellos que están lejos de sus hogares y seres queridos. Hace 2000 años, la situación tampoco era la ideal. La Sagrada Familia estaba en condiciones de vida muy difíciles. En medio de esa precariedad nació Jesús. La Navidad es Dios con nosotros. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. No estamos solos. Ninguna crisis puede apagar esa llama de Belén. Durante estas fiestas navideñas debemos dejar atrás nuestros pensamientos más pesimistas y disfrutar con nuestras familias y amigos del regalo que es estar juntos. Hay un villancico que siempre me emociona al escucharlo, el del tamborilero. Nos cuenta la historia de un hombre que quiere hacer un regalo que agrade al niño Jesús, pero no tiene nada que ofrecer más que un viejo tambor. Llega frente al portal de Belén, inseguro de si su regalo será suficiente, y le dedica al niño un canto de amor en su honor. El villancico termina con la frase: cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. En esta historia está la respuesta. Este año, con todos sus retos, nos ha venido a recordar que lo más importante que podemos ofrecer a otros es nuestro tiempo y corazón. Protegernos y proteger a los demás. Es el mejor acto de amor que podemos hacer. Así volveremos a ver las sonrisas, volveremos a abrazarnos, volveremos a recuperar la salud. Que en estas Navidades lo único que se transmita sea la esperanza. De parte mía, de Raquel y de toda nuestra familia, les deseamos que Dios bendiga a todo el pueblo dominicano y unas Navidades de paz, armonía, unión y esperanza para el nuevo año.
mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil, pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad, logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Hola amigos, para exhortarlos a que sigan quedándose en casa, acatando todas las normas que nos han dado y decirles también que es un momento oportuno para orar por nuestro país. Vamos a orar por nuestro país, vamos a cubrirlo con la sangre de Jesús y a declarar que el amor de Cristo perdura para siempre. Él es bueno. Y quisiera terminar con Filipenses 4:6 que dice, por nada estés ansioso, sean conocidas tus peticiones delante de Dios y dale las gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo. Bueno, aquí de vuelta con ustedes, nuestros invitados, el señor Luis Vergés y la señora Josefina. Estamos para ver la respuesta con relación a la pandemia, el COVID, cómo lo ha asimilado esa parte de la población que se ha mostrado rebelde frente a los protocolos, frente a los toques de queda. Lo han hecho de una manera negativa. ¿Qué ustedes opinan? Bueno, en relación a mí, yo pienso que eso no se puede ver o responder solo desde la pandemia. Eso tiene que ir un poquito antes de la pandemia, lo que nosotros llamamos el periodo precrisis. O sea, ¿cómo éramos antes de la pandemia? Definitivamente había diferencias individuales. Teníamos dominicanos y dominicanas disciplinados, prosociales desde el punto de vista de respetar normas, saber cuáles son los límites, y teníamos gente caótica, gente que no respetaba límites, que se te iba en un semáforo en rojo. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Tú tienes la misma tendencia. La gente que siempre ha tenido valores como el respeto o el civismo ciudadano, esas son la gente que están acogiendo las medidas. Y un sinnúmero de gente que no lo está haciendo son la misma gente que tenían esas tendencias contrarias. Yo no creo que eso lo ha definido la crisis. Yo lo que creo es que la crisis ha destapado lo que cada quien tiene y lo que cada quien es. Y tiene también un metamensaje de que República Dominicana ha acumulado una deuda muy grande en materia de civismo. Esto lo que ha es desnudado esa realidad. Durante muchísimos años nosotros tuvimos ese problema, solo que ahora se nota por el asunto de la crisis. Y fíjate que tú te vas y caminas por diferentes lugares y vas a observar cuáles son los estratos donde ocurre con más frecuencia todo esto. Primero en la población juvenil, y aquí hay que aclarar, la idea no es estigmatizar a la población juvenil, porque hay muchos jóvenes que no lo hacen. Y la mayor parte de los jóvenes que no lo hacen son los mismos que tienen los valores cívicos ciudadanos, que han sido muy bien entrenados en los hogares donde estos valores han estado vigentes. Pero lamentablemente los que no, pues van a tener esto. A eso agrégale que el agua busca su corriente, definitivamente. Y hay una acumulación de estrés, de ansiedad, de un sinnúmero de procesos internos relacionados con los mismos fenómenos
hasta patológicos que genera una crisis que demandan de una válvula de escape. Y cuando ocurre eso, pues entonces tú vas a tener que la gente más impulsivas son las que van a atender a este tipo de conducta. Y una tercera variable, y aquí tenemos que ser corresponsables todos, es que no ha habido una estabilidad, quizá por la misma complejidad del problema en cuanto a la rigurosidad de las medidas. Fíjate que las medidas comenzaron siendo muy rigurosas, con una cuarentena muy firme. Luego eso comenzó a flexibilizarse, se abrió el tema del turismo. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? La percepción de riesgo y peligrosidad comenzó a bajar en una parte importante de la población. Ahora, cuando se habló de la vacuna, mucha gente interpreta que porque hay vacuna es que ya no hay coronavirus. Entonces fíjate cómo todos estos elementos pienso que deben retomarse desde el punto de vista de una estrategia de comunicación hacia la sociedad. Y lamentablemente esa es la parte que ha quedado rezagada, porque como dijimos ahorita, son tantas tareas pendientes que no podemos pedir que todo se resuelva a la vez. Pero eso hay que resaltarlo. Hay una percepción de riesgo muy pobre en un alto porcentaje de la población, en la medida que se han ido flexibilizando las decisiones y en la medida en que vino la esperanza de que ya hay una vacuna. Ok. Señora Josefina. Bueno, yo creo que el país, como decía el señor Vergés, tiene una deuda en cuanto a la educación, a la política educativa, porque hace mucho tiempo que esa educación que puede llegar a la población más necesitada está teniendo mucha deficiencia. Y esa educación cívica, que ya no la encontramos, ¿verdad? No está ni siquiera en los planes, o sea, muy reducida. Esta es una respuesta a eso. Yo pienso que es una expresión de cómo ha disminuido la calidad de la educación en nuestro país. O sea, eso es una expresión de eso. Hay una ausencia del Estado en darle calidad a esa educación y que esa educación llegue a todo el mundo. A todo el mundo. Y que sea una educación obligatoria. En periodos anteriores, que no quiero mencionar cuál, no podía haber un niño en la calle en hora de clase. El padre iba preso o tenía que pagar una multa. Ahora nadie se preocupa por eso porque los niños no están en la escuela. Es más, ahora hay que pagar a los padres para que manden a los hijos a la escuela. Hay que darle una subvención. Entonces, la calidad de la educación, esa es una manifestación de eso, de que no estamos teniendo la educación adecuada. Otro elemento que confluye ahí es la falta de autoridad. O sea, nuestras autoridades han perdido autoridad. Entonces la gente siente que ¿por qué va a obedecer a alguien que no tiene autoridad? ¿Qué pasó en medio de la pandemia? La gente observó que mientras había cuarentena para unos, otros andaban libremente en las calles. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué aquellos sí y nosotros no? Entonces, eso también da una especie como usted decía, de protesta, de una manifestación de que ¿por qué yo no puedo estar afuera y otros sí pueden estar afuera? Entonces, esa falta de autoridad y ese irrespeto a las mismas medidas que puso en práctica las autoridades, entonces puso a la gente también en desobediencia, contribuyó a eso, independientemente de lo que dice el señor Vergés, de que es verdad que hay una población que hace mucho tiempo que no tiene obediencia, y eso es a diario, era el semáforo en rojo, el ruido, el respeto a los vecinos, o sea, eso hace tiempo que se ha perdido. La pobreza, lamentablemente, cuando la gente, recuerden que cuando se dijo, nadie puede salir de su casa, usted tiene que estar encerrado en su casa. Y la gente decía, ¿pero en cuál casa? Yo no puedo estar 24 horas encerrada en mi casa porque la vivienda no tiene condiciones para que usted esté 24 horas encerrado en su casa. Claro. Y hubo gente que se atrevió a decirle al presidente de la República, venga usted a la mía que yo voy a ir a la suya, para que usted vea si yo puedo estar en mi casa encerrado 24 horas. Entonces,
se convirtió también en una especie como de desafío a la autoridad. Como sabiendo las condiciones de pobreza que tiene mucha gente, tenía que salir a la calle, necesariamente o a buscar la comida o porque las condiciones de la vivienda no le permiten estar 24 horas en la vivienda. Entonces, son muchos factores que han contribuido a esa situación. El peligro. Mucha de esa población vive en peligro. Su vida es un peligro. Viven en constante peligro. O sea, un peligro más no representaba el gran riesgo para ellos. Muchos decían, para que me mate el hambre, que me mate el COVID. Exacto. Entonces, esos son elementos que ponen en evidencia las condiciones en que vive mucha gente, por lo cual, como nunca han respetado la ley, por las condiciones en que viven, o porque no han recibido esa educación de qué significa el buen vivir, vivir en comunidad, respetar a los demás, porque no han tenido esa oportunidad. Entonces se expresaron como siempre se han expresado. Y más que todo, agobiados porque la situación puso en condiciones más difíciles todavía a los más pobres. A los que no están pobres y a los que no son pobres y a los pobres en peores condiciones todavía. Porque realmente ha habido una situación económica bastante difícil. ¿Cuál ha sido la respuesta a esta situación? La gente se adaptó. Hay que adaptarse. Es decir, hay que adaptarse a la enfermedad. Hay que andar con mascarilla o estar lejos. Pues vámonos, porque hay que seguir adelante. Mucha gente lo ha visto así. Adaptarse a la situación. Hay mucho riesgo en ese proceso de adaptarse y querer llevar la vida normal que teníamos anteriormente, pero mucha población entiende que su vida es un simple riesgo cotidiano y tienen que seguir en el riesgo en el que viven y hay que adaptarse a eso. Entonces, ha obligado a mucha de esa gente a tener una actitud de desobediencia desde el punto de vista de lo que dice la ley o de lo que dicen las decisiones por la situación en salud en que nos encontramos, pero también hay que ver desde esa óptica. Son muchos los factores que han estado presionando a la población, en el cual la gente entiende que, bueno, que a veces obligatoriamente han tenido que asumir esa conducta. Es verdad que otros lo han hecho desde una actitud bastante negativa. He observado varios videos que los mismos que lo que hacen, toman esa conducta, lo graban, como la población agrede a las autoridades. O sea, le tiran piedra, le tiran botella a la policía para que se vaya del sector donde ellos están, porque ellos están en el medio de la calle disfrutando. Agreden a la autoridad. Sí, porque realmente es que ellos no predican con el ejemplo. Si ellos predicaran con el ejemplo, pues la gente le tuviera más respeto. Sí, por eso le decía que la falta de autoridad que tienen nuestras autoridades es lo que ha hecho que mucha gente decida no respetar la autoridad. Así mismo es. ¿Entiende? Eso ha sido uno de los elementos que ha puesto en peligro esta situación, pero creo que ha sido un exceso el enfrentar a la autoridad en esas condiciones, porque la gente no acaba de entender que esas autoridades van en función de tratar de darle o controlar que esa enfermedad no le afecte a ellos. Es tratando de protegerlo a ellos. Y los policías y la guardia y los médicos, los demás, ponen en peligro su vida. He visto varias declaraciones de médicos también, donde dice que ellos no lo han hecho porque sabemos lo que significa ser médico, ¿verdad? Pero ellos dicen que cómo es posible que ellos se sacrifiquen tanto, arriesgarse ellos y arriesgar su familia por gente que no obedece, que está dispuesto a contagiarse y a contagiar a otros simplemente por asumir una actitud de rebeldía. Entonces, es verdad que estamos poniendo en peligro a mucha gente y a la salud en sentido general. Pero hay que ver todos esos elementos que se conjugan y que tienen que ver con esta conducta. Desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿qué tiempo ustedes consideran que nuestra sociedad
le tomará reencaminarse hacia una sociedad más civilizada, más obediente a las leyes? Miren, eso no se puede calcular en tiempo porque definitivamente depende de tantas variables. Primero, tomar en consideración cuál es la voluntad política, eso es muy importante. Eso es lo primordial. Porque de la voluntad política, para nosotros hablar de temas que deben ser priorizables, tienen ellos primero que priorizarlo. Y de ahí vienen entonces las políticas públicas, que son las que definitivamente generan los recursos, las estrategias y demás. Lamentablemente, debemos decirlo con mucha vergüenza, es que ni siquiera hay una estrategia para eso. No la hay. ¿Dónde está? Okay. ¿Quién la ha hecho? ¿Quiénes? ¿Cuándo ha habido una estrategia para eso? Al contrario, aquí lo que se ha incentivado es la reactividad emocional de la población. En alguna medida usted ve que lo que se ha hecho históricamente es un uso político de la pobreza, un tema de manipulación, populismo para coyuntura. Entonces lo que estamos cosechando es lo que hemos sembrado, señores. Entonces tenemos que decir las cosas como son. Claro. Eso es lo que estamos cosechando. Y tiene que venir una decisión política que no se vea solo como partidista, tiene que verse como un proyecto de nación. Entonces, por ahí tenemos que comenzar. Lo segundo es, miren, estamos en un momento muy peligroso y hay que decirlo. Y me apena mucho que no nos estamos dando cuenta de que esas escenas de violencia que se están ejerciendo en contra de los militares, en contra de los policías, nos está enviando un mensaje que es muy delicado. Y ustedes saben cuál es el mensaje. El mensaje es que se está tomando a las autoridades como toma corriente para expresar el cúmulo de frustraciones, de rabia, de estrés acumulado. Y cuando eso pasa, tenemos que revisar las estrategias. Las estrategias tienen que ser más inteligentes. Lamentablemente, las estrategias tradicionales han sido de confrontación, de autoritarismo, y vamos a darle, vamos allí, vamos allá, y yo lo voy a poner en su sitio, usted verá. No puede ser así. Hay que tener cuidado. El momento es muy delicado. Y los medios de comunicación y todo el mundo tiene que darle una lectura a lo que se está viviendo en ese sentido. Entonces, lo otro ya, hay instituciones que nosotros le llamamos de socialización primaria. La familia, la escuela, las iglesias tienen que hacer su papel, tienen que hacer su rol, porque no todo puede ser, no todo puede ser el gobierno. Entonces vamos a estar claros en eso. No todo puede ser el gobierno. Y el gobierno tiene que conocer sus alcances y sus limitaciones y dejar de centralizarlo todo también. El gobierno tiene que negociar con la sociedad civil, tiene que hacer planes conjuntos, hacer estructuras en la comunidad que puedan ser gestionadas por la misma población, aunque supervisada por ellos. Pero tiene que haber una estructura diferente, porque como estamos, no es verdad que se va a solucionar eso como lo quisiéramos. Entonces, de eso depende el tiempo. El tiempo es una variable dependiente aquí, definitivamente. Señora Josefina. Sí, es muy difícil, como dice el señor Vergés, hablar de tiempo, y más cuando estamos hablando de cambiar conductas. No es como una receta que usted dice, bueno, ya cámbiale ese sabor y vamos a hacer otra cosa. Ni siquiera el sistema de votación, porque mira qué fácil, si no hubiéramos tenido problemas con que esos equipos no funcionaron, no hubiéramos tenido tal vez ninguna dificultad con que la gente vote con un equipo automatizado. O sea, no es tan difícil. Pero cuando hablamos de conductas y cuando hablamos de prácticas culturales, eso amerita de tiempo. Y no es tan fácil. Mire, ¿qué es lo que nuestras autoridades quieren o esperan hacer para que en un futuro, que ojalá no sea muy lejano, podamos tener conductas distintas? Miren qué ha pasado con el plan ese de la escuela extendida, la tanda extendida.
parte de ese proceso que se quería de dar una mejor educación, dar mayor calidad a la educación, eso no se ha logrado y ese proceso ya tiene más de 4 años. Más de 4 años. Es decir, ¿por qué? Porque simplemente se involucró el Estado en la construcción de escuelas, pero no en la calidad de la educación. Y más del 90% de esas escuelas que tienen tan extendida, después del mediodía, que el propósito era dar una educación artística, deportiva, idiomas, arte, es decir, mejorar, ampliar y darle mayor calidad a la educación, se ha convertido en cuidar a los niños después que comen, que corren en el patio, que duerman y luego vayan a su casa. Así o sea, es. un horario extendido, pero no ha habido un programa, el programa está, lo que no se ha implementado, para que esa tan extendida de verdad tenga sentido, que aumente la calidad de la educación y ahí podamos tener resultados diferentes en un tiempo dado. Pues ya tiene más de 4 años el proyecto y tenemos la misma situación en la calidad de la educación. Entonces, la voluntad política es fundamental. O sea, no es solamente el aparato, de el 4% para la educación, ese movimiento, ok, aquí está el 4%, aquí están las escuelas. No, no hay voluntad política. La escuela ostosiana quedó en el pasado. A nadie le interesa ahora esa escuela, que es una escuela, una enseñanza crítica, bueno, analítica. La idea era que usted me están diciendo de fuera, canal. Usted no fuera una persona repetitiva, sino que usted fuera analítica en la información. Pero eso parece no interesarle mucho a los políticos, ¿verdad?, de la actualidad. Ese elemento de... Perdone, ¿sí? Discúlpeme. No, que me están diciendo ya del máster que el tiempo se nos está agotando. Entonces, en un minuto, a ver, cada uno de ustedes nos den una palabra de aliento, brevemente, para hacer la despedida. Y disculpe que le haya interrumpido. No hay problema. Entonces, bueno, brevemente, si quiere, una palabra de aliento de cada uno para hacer la despedida del programa y del año, pero muy breve. Sí, yo creo que nosotros como país estamos preparados para superar situaciones difíciles. Ya lo hemos hecho con los ciclones que hemos tenido, que tenemos con mucha frecuencia. Este país ha aprendido a superar situaciones difíciles. Yo creo que sí, que vamos a salir bien, a pesar de que nos están pronosticando la pandemia que viene con una nueva cepa, pero nosotros creo que sí que vamos a hacerlo. Demostramos que no tuvimos necesidad o como país pudimos alimentarnos adecuadamente porque somos un país productor. O sea que tenemos seguridad alimentaria si nos mantenemos como vamos. O sea que creo que sí que podemos superar esta situación. Y tengo una actitud positiva, el elemento de que la gente empiece a ver su rol con esta crisis que no ha creado la pandemia, las relaciones con los demás y cómo podemos ir adelante ha sido un elemento positivo. Creo que sí, que vamos hacia adelante. Ok, don Luis. Bueno, como ya no hay tiempo, solo agregar, me identifico con los planteamientos de doña Josefina. Sencillamente, si no podemos solucionar lo que tenemos ahora, por lo menos hagamos lo posible para que no se ponga peor. Porque si no se pone peor, por lo menos ganamos el tiempo en lo que siguen sumándose variables a nuestro favor. Y yo sé que con una buena estrategia y con una buena convivencia ciudadana, reduciendo la violencia, mejorando la capacidad afectiva con los nuestros, quienes están más cerca y siendo más solidarios, vamos a superar la crisis. Excelente. Pues nada, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, doña Josefina Arbelo y Luis Berchés, y a ustedes por estar con nosotros también en sus casas. Feliz Navidad, un próspero 2021 y ya ustedes saben, no bajen la guardia con el COVID. Muchas gracias. Ok, gracias.